Buenos días. Gracias una vez más a Irradia, no solo por la organización de este foro, sino con el compromiso permanente e involucración que tiene en el destino Ribeira Sacra cada año por este y por otros eventos de gran repercusión en la zona y por contar una vez más con el consorcio de turismo, en este caso pues para la parte inaugural y para moderar esta mesa, que para mí es un placer, dado el elevado nivel de nuestros relatores, que ocupan puestos destacados en diferentes niveles de la Administración y en ámbitos geográficos también diferentes, y que seguramente nos aportarán una visión que podemos aprovechar sin duda alguna en el territorio. Voy a hacer una presentación de quienes componen la mesa. En primer lugar, y vía telemática, nos acompaña Artal Mayans, conseller de Turisme, Innovació i Habitatge de Formentera. Le seguirá Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. En siguiente lugar, contamos también vía telemática con César Lapuente, gestor de proyectos de innovación tecnológica y plataformas de datos para la red de destinos turísticos inteligentes en Segitur, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Y finalmente, otra cara conocida para los gallegos en el ámbito turístico es Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y responsable del área de promoción turística, artesanía, comercio y cadena agroalimentaria. Como no me paro en las reseñas biográficas de cada uno de los relatores, porque para eso Irradia elabora un gran trabajo a través de su web y podéis consultarlo ahí, y disponemos así de más tiempo para poder escuchar sus testimonios y también, si cabe, interactuar al final de la mesa con las dudas que surjan o las sugerencias que se quieran hacer por parte de los presentes. Esta mesa lleva de título Turismo Sostenible y Conservación del Patrimonio Cultural, y les pediré ahora a nuestros relatores que en turnos de 10 minutos nos contextualicen la relación entre estos dos conceptos desde los cargos que ocupan. No son conceptos nuevos, claro que no, pero sí son conceptos que evolucionan, ¿vale?, muy rápido, y cada vez con mayor presencia en todos los niveles, ¿no? Basta con hacer un repaso de manifestaciones y declaraciones que se han acumulado en distintas zonas geográficas durante los últimos meses en nuestro país, donde empieza a haber, ¿no?, una incomodidad patente de la actividad turística y donde la convivencia comienza a ser inestable, ¿no? Y es algo que que por mucho que sea un tema muy recurrido, debemos de tener muy presente y abordarlo de manera permanente para poder anticiparnos, ¿no?, en un territorio con unas condiciones geográficas muy particulares, donde los recursos turísticos, como bien se decía en la parte inaugural, están ubicados en auténticas joyas de nuestro paisaje, pero que también tienen sus limitaciones o sus condicionantes a nivel de accesibilidad y de movilidad, ¿no? Y una posible inclusión en la candidatura en la lista de Patrimonio Mundial, pues bueno, sabemos que uno de los efectos inmediatos sería un gran incremento en el número de visitantes. De ahí que estos foros, ¿vale?, estos ámbitos y otros eventos que se realizan en el territorio sean de gran relevancia para nosotros, para que podamos tener las herramientas necesarias y conocer, ¿no?, cuál es la experiencia en otros ámbitos. Así, sin dilatarme más, voy a dar paso y saludar a Artal Mayans. ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Buenos días. Pues nada, 10 minutitos, vamos a intentar ser igual de responsables que en la mesa anterior y cumplir con los plazos para no retrasar el programa. Cuando quieras, Artal. Vale, muchas gracias. Bueno, primero de todo quería presentarme. Yo soy Artal Mayans, soy consejero de turismo de la isla de Formentera. Estamos un poquito lejos de vosotros ahora mismo, pero disfrutando todavía de muy buen tiempo. A ver, nosotros la verdad que en cuanto a sostenibilidad y el equilibrio un poco, ¿no?, entre los tres pilares que consideramos que tienen que existir siempre para que haya una sostenibilidad real, ¿no? El pilar económico, el pilar social demográfico y el pilar medioambiental.
Es verdad que estamos un poco también limitados a la hora de actuar, ¿no? Porque en sitios diferentes, bueno, pues tenemos posibilidades diferentes y hay grandes ciudades que tienen la posibilidad de atacando más o invadiendo más el espacio o el espacio físico, el medio ambiente, pueden mantener una actividad completa, y tenemos espacios como, bueno, como puede ser gran parte del paisaje rural de Galicia o de todo el norte de España, incluso de todas las Islas Baleares, que dependemos mucho de nuestro medio ambiente, porque al final es lo que el turista viene a visitar, ¿no? Hablamos de obtener denominaciones a nivel internacional, sellos de garantía de calidad turística y todo esto, pero esto lo obtenemos para destacar nuestro territorio frente a los demás, y que el turista de alguna manera nos elija frente a todos los demás, para así llegar al pilar de estabilidad económica. Hay territorios como son, por ejemplo, el nuestro, y más concretamente puedo hablar de la isla en la que vivo, que sin el turismo pasan a ser bastante pobres, ¿no? Somos territorios en los que no tenemos ríos, no tenemos acceso al agua más que a nivel de mar, o sea, no hay agua dulce. No hay grandes extensiones de terreno para poder cultivar, y tenemos que defender un modelo turístico, pero un modelo turístico que sea responsable. Y la responsabilidad no viene solo de parte del destino. Obviamente el destino tiene que imponer unas reglas, tiene que ser capaz de sancionar cuando alguien no cumple las reglas, pero viene mucho a nivel también, a nivel de educación, a nivel de respeto y a nivel de la persona que nos visita, que también sea una persona que sea capaz de valorar aquello que está visitando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos las playas como principal atractivo turístico, y tenemos que diferenciar entre una persona que pueda venir y gastar muchísimo dinero, pero haciendo lo que le da absolutamente la gana y dejando la basura detrás, sin respetar nada, pisando las dunas porque están protegidas. Eh, no es un modelo que al final podamos defender, porque la sostenibilidad, si no tiene los tres pilares, al final no va a poder mantenerse en el tiempo, ¿no? A mí me gusta pensar que la sostenibilidad sin bienestar no es sostenible, pero el bienestar sin sostenibilidad tampoco, porque al final, si destruimos aquello que nos hace diferentes y aquello que nos hace especiales, no vamos a poder aguantar muchos años con nuestro modelo. Pero también es verdad que hoy en día se está como criminalizando, demonizando un poco el hecho del turismo. Es verdad bueno, que el turismo turista invade un poco nuestros territorios, pero también nos aporta riqueza, y no solo a nivel económico, nos aporta riqueza a nivel cultural, a nivel de valores, nos enseñan cosas que nosotros no hacemos, gastronomía. Bueno, durante muchos siglos los países y las ciudades estaban aislados y no prosperaban, ¿no? No fue hasta que empezó a haber comercio y empezó a haber un intercambio de culturas, ideas, opiniones y conocimientos, que todo esto, pues la sociedad pudo crecer. Y pudo crecer gracias a lo que entonces era el intercambio de mercancías y de conocimientos, y hoy en día tenemos la suerte de que lo hacemos disfrutando. O sea, nosotros nos vamos a otro destino y podemos ir a disfrutar, podemos ir a conocer y podemos ir a aprender, ¿no? Yo he tenido la suerte que durante muchos años, en las temporadas de invierno, que aquí en las islas apenas queda gente, quedan desiertas. La gente, pues, escapa y viajamos, y podemos conocer culturas, podemos conocer idiomas, aprender de cómo hacen las cosas, y todas esas cosas al final también nosotros las importamos, ¿no? De alguna manera tenemos que ser capaces de no solo dejar nuestra huella, sino también dejarnos marcar por los sitios a donde vamos, y coger lo mejor de cada uno. A este nivel, pues creo que se está haciendo un muy buen trabajo a nivel de país en general. Estamos apostando todas las organizaciones y las administraciones públicas
por una sostenibilidad que considero, como decía, completamente necesaria, pero no tenemos que olvidar que también tiene que ser el sector privado un poco el que se involucre y el que se empape de todo esto. Nosotros a nivel turístico exigimos ciertas categorías, ciertos condicionantes a los hoteles, a los pisos turísticos, fuentes de energía renovables, reducción de uso de plásticos, etcétera, una serie de acciones, porque creemos que el sector privado, aparte de que quiere diferenciarse, a veces hay que darle ese empuje para que sean ellos los promotores, ¿no? Pero al final la administración no tiene que marcar el camino a la fuerza, sino que tiene que enseñárselo, y al final el mercado es muy sabio y pone a cada uno en su lugar. Entonces, en este sentido, creo que con una buena colaboración público-privada que se está teniendo ya en cuenta hoy en día y que poco a poco se está fortaleciendo más y más, vamos a ser capaces de llegar a un punto de una sostenibilidad real, pero que no sea solo la palabra, porque también tenemos muchas veces el hecho de sí, soy sostenible, pero te pierdes en la palabra. ¿Y qué es esto de la sostenibilidad? La sostenibilidad para nosotros no deja de ser el poder conservar lo que tenemos hoy, nuestro modelo de hoy, en el futuro. Entonces, si somos capaces de convencer a la población, de educar en este sentido a los más jóvenes y de concienciar a los no tan jóvenes, creo que entonces iremos por un buen camino. Muchas gracias, Artal. Después haremos una serie de pondremos sobre la mesa una serie de cuestiones para profundizar en algunos de los aspectos, varios de ellos ya abordados por tu intervención. Y ahora saltamos de Formentera, volvemos a Monforte y damos paso a Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Hola, bo día. Buenos días a todas y a todos, y es un placer y una satisfacción estar aquí en Monforte, en la Ribera Sacra, pues tratando de ayudar y apoyar pues esta candidatura que seguro que se va a consolidar en los próximos meses, y pronto a Ribera Sacra pues será patrimonio de la humanidad. Junto con la muralla de Lugo, la Torre de Hércules, el Camino de Santiago y también la ciudad de Santiago de Compostela. No cabe duda que la sostenibilidad ahora mismo es un gran reto de todo el turismo en España, como el segundo destino, camino de ser el primer destino más importante del mundo. El destino turístico que este año va a cerrar casi con 90 millones de visitantes extranjeros el año, y es una cifra que nos hace reflexionar y nos hace a todas las comunidades y a todos los territorios que conformamos el Estado español, pues trabajar y empezar a trabajar ya desde hace algunos años en mantener la actividad turística de una forma que nos permita pues, que siga siendo una fuente de riqueza y que siga pues, siendo uno de los principales elementos de dinamización y también de bienestar para todo el Estado. Sí, es cierto que cada vez hay una contestación social y está claro que la actividad tiene que ir acorde con la ciudadanía, y también pues, tiene que valorarse los recursos que consume, y de forma que dejemos pues, para próximas generaciones el patrimonio y la naturaleza en el mismo, tal como lo hemos recibido. En ese sentido, Galicia es un destino que siempre ha sido visto como un destino muy relacionado con la naturaleza y con el patrimonio, y también con la gastronomía. Encuestas que nosotros venimos haciendo desde los años 90 del siglo pasado, pues siempre nos dan datos relativos a que la principal motivación para que nos visiten es el contacto con la naturaleza, la segunda, la cultura y conocer nuestras costumbres, y la tercera, pues, estar en contacto con el patrimonio y conocer nuestro patrimonio. Esta es una regla que se viene
se viene repitiendo desde, como digo, desde el siglo pasado, pero que varía entre el segundo y el tercer puesto, pues se encuentra también la gastronomía como uno de los elementos más importantes pues, para que nos visiten. Con esas premisas, Galicia, que no era un destino especialmente vinculado al sol y playa, como podría ser el Mediterráneo o el resto de la península ibérica en su parte costera, pues también viene trabajando en la diversificación de la oferta pues, para tratar de segmentar la demanda y así, pues históricamente hemos venido trabajando productos muy relacionados con la naturaleza y también con el patrimonio que nos han permitido pues, llegar ahora a este momento en el que la sostenibilidad es tan importante, pues con cierta ventaja en relación a otros destinos pues, que utilizaron ese monocultivo del sol y playa. En este ámbito, ahora mismo, el turismo ya representa en Galicia pues, más del 10% del PIB y hay alrededor del 13% del empleo en nuestro territorio. Son más de 130.000 personas las que en el pasado mes de agosto estaban vinculadas al sector servicios relacionados evidentemente con la actividad turística. También hemos llegado a superar los 7 millones de visitantes el año pasado y este año pues, los vamos a superar. Hemos crecido un 2,5% a lo largo del acumulado hasta el mes de agosto y entonces Galicia ya se empieza a convertir en un destino pues, con todas las consideraciones de destino importante dentro de un destino global que es España, que ahora mismo pues, es el segundo o primer destino internacional, ¿no? en todo el mundo. Con estas premisas nosotros teníamos que estar preparados y nos estamos preparando pues, para afrontar un crecimiento mayor de visitantes que se avecina y un crecimiento también mayor de peregrinos. Hay que recordar que el Camino de Santiago también es un elemento cultural y patrimonial que es nuestro escaparate internacional y que el año pasado pues, recibió pues, 446.000 peregrinos que recibieron la Compostela. Nosotros sabemos que hay muchos más, un 25% más que no reciben la Compostela. Estamos hablando de alrededor de más de 500.000 de personas que hacen el Camino de Santiago y que este año pues, esas cifras ya se han visto superadas hace aproximadamente un mes. Con todo esto, Galicia se conforma como un destino muy atractivo en la actualidad, en términos de disfrute de la naturaleza. No hay que olvidar que nuestro litoral pues, atesora 1.500 kilómetros de costa y 700 playas en las que en un territorio tan amplio que se puede realizar pues, multitud de actividades. Y tenemos 1.500 kilómetros de camino. Yo siempre digo que el camino es la actividad más sostenible que se puede hacer ahora mismo. Nadie tiene un destino en el que entren 500.000 personas andando todos los años, ¿no? Y con todo esto, con todos estos atributos que tiene nuestro destino, nos toca pues, afrontar estos nuevos retos que supone pues, una mayor presencia de visitantes y de peregrinos que van a estar en nuestro territorio en contacto con nuestra ciudadanía y que van a estar pues, disfrutando de nuestros recursos y consumiendo también nuestros recursos, con lo cual pues, todo esto hay que racionalizarlo. Para ello acabamos de presentar nuestro plan estratégico que llega hasta el año 2030, en el cual hay 8 grandes misiones, todas con un objetivo, que el turismo gallego sea cada vez más responsable, que sea más sostenible en los 3 ámbitos, en el ámbito de la ecología, en el ámbito social y en el ámbito económico, y para eso pues, estamos trabajando, ¿no? Es una trayectoria que llevamos ya tiempo caminando en este proceso
desde, como os decía antes, desde que empezamos a trabajar en la segmentación de la oferta teniendo en cuenta nuestros recursos, y llegamos pues hoy a segmentar la demanda de forma que pues el Camino de Santiago es ahora mismo un elemento de una universalidad probablemente que nunca haya tenido a lo largo de la historia, y ya no es necesario tener en cuenta campañas de promoción, porque el camino está en el imaginario de todo el mundo mundial, por decirlo así, y no es raro pues ver que lleguen a Santiago de Compostela pues ciudadanos de Estados Unidos, que por cierto es ahora mismo el primer país que está vehiculando peregrinos hacia Compostela, de Australia o de cualquier otro país que pueda estar en la lejanía. Este plan, pues, como decía, viene a materializar un trabajo, pero a poner sobre la mesa también acciones nuevas en relación con los retos que tenemos, que fundamentalmente son los que tiene cualquier destino ahora mismo, que es en España, ¿no? Y probablemente en el resto del mundo, que es afrontar ese incremento de visitantes y que se beneficie toda la ciudadanía. Tengo que decir que ahora mismo en nuestra labor de promoción y de ordenación del turismo, pues estamos ya viendo cumplidos ciertos objetivos que nos habíamos planteado ya hace más de 15 o 20 años, relacionados con la desestacionalización, la desconcentración y también pues, un mayor beneficio económico de la actividad turística. Tengo que decir que este año está creciendo la rentabilidad de los establecimientos hoteleros a razón de un 7% y que el turismo se está desestacionalizando, y tenemos datos que nos dicen que entre los meses de enero y mayo de este año, pues la actividad turística creció entre un 5 y un 15%. Y vamos a tener pronto datos de los meses de septiembre, del mes de septiembre, datos del INE, que son los que de momento manejamos casi todos los destinos, que nos van a dar seguro una alegría, porque vamos a ver también como los meses de junio y septiembre pues también son buenos meses y van a desconcentrar esa demanda que tan concentrada estaba en los meses de julio y agosto. Al mismo tiempo, pues bueno, llevamos trabajando bastante tiempo, y la Ribeira Sacra es un ejemplo. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en desconcentrar la actividad turística, y ahora mismo también estamos viendo muy buenos resultados. Ciudades que habitualmente no eran un gran centro turístico, como puede ser Ourense o Ferrol, o Lugo, han tenido un verano espectacular, y lugares o territorios como puede ser a Costa da Morte, Ferrolterra o incluso los interiores de las provincias de Lugo y Ourense empiezan a tener una actividad considerable en cuanto a turismo. Tenemos también otros elementos que son los planes de sostenibilidad turística, que son fondos de la Unión Europea, incluidos fondos Next Generation. Son 132 millones de euros que tendremos que invertir tenemos de plazo hasta el mes de mayo, junio, los meses de mayo, junio del 2026, y que están dedicados exclusivamente a temas de sostenibilidad. Hoy mismo tenemos una reunión desde Turismo de Galicia con todos los empresarios turísticos de Galicia para promocionar una línea de subvenciones que son 10 millones de euros para las mejoras energéticas, para que la actividad turística a través de nuestros establecimientos sea cada vez más sostenible, que sea financiada con fondos Next Generation. Y tenemos pues, distintos planes territoriales, como es el plan litoral, el plan de enogastronomía o el plan de las villas termales, que
lo que hacen es eso, trabajar e incidir en la sostenibilidad y en que la actividad económica y sus beneficios pues, se extienda a lo largo de todo el territorio. Por último, quisiera pues, poner en valor el Camino de Santiago, al que ya me referí como el gran elemento sostenible de Galicia, un elemento que nadie apenas tiene, un elemento tan dinamizador y tan sostenible como el Camino de Santiago. Y en ese sentido, pues hay que recordar que a través de los fondos Next Generation, pues también tenemos un plan de recuperación de 12 bienes de interés cultural del Camino de Santiago, uno de ellos en la Ribeira Sacra, que se va a ser en Belesar. Y también quisiera recordar pues, el plan de sostenibilidad turística en el que participamos 3 administraciones de la Ribeira Sacra, que seguro que va a ser un elemento muy importante pues, para que esta candidatura lleve a buen puerto. Nada más, seguro que a lo largo del debate pues, se enriquecerá pues, todas las intervenciones nuestras y muchas gracias. Muchas gracias. Es cierto, se ha insistido mucho en la intervención en 2 conceptos que son digamos la distribución, ¿no? Tanto en el tiempo como en el espacio de la oferta turística como una estrategia vital para garantizar la sostenibilidad turística, ¿no? Que bueno, se puede acreditar con datos, y para ello volamos ahora virtualmente de Monforte a Valencia y damos paso a César Lapuente, que si de algo nos puede hablar, con una gran experiencia, es en la gestión de datos turísticos, para que nos dé también bueno, esa visión, ¿no? Que nos dicen los datos del turismo sostenible y de las estrategias de conservación del patrimonio. Cuando quieras, César. Muy bien, hola, buenos días, muchas gracias, es una satisfacción, muchas gracias a la organización del foro y al consorcio Ribeira Sacra, que además desde hace poquito sois miembro institucional de la red de destinos turísticos inteligentes. Ahora contaré un poco qué es esto también para los que no estén al corriente. Y bueno, como digo, es una satisfacción estar aquí, es una decepción no estar ahí, sinceramente, pues siempre que podemos acudimos, pero esta vez es complicado. De hecho, justo antes del verano estaba yo mismo en Guitiriz, en la Asamblea de Villas Termales, también participando en otro foro, ¿no? Bueno, como quien sabe Segitur y quien no lo sabe, pues lo explico. Es una empresa pública perteneciente a la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo ahora mismo. Entonces, la función principal de Segitur es sobre todo aportar instrumentos, herramientas, metodologías y recursos al sector turístico español, ¿no? Tanto al ámbito público como al privado. Evidentemente tenemos una función quizá más cercana con el sector público, en este caso con los destinos, gracias a la creación desde hace unos años el modelo de destinos turísticos inteligentes y desde hace un poquito menos, como 5 o 6 años, la red de destinos turísticos inteligentes. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación para ilustrar todo esto, pues yo creo que así va a ser más fácil de seguir y contextualizar cuál es el papel de Segitur en este ámbito. Y sobre todo el desarrollo al final del año pasado de lo que ahora explicaré lo que es, de un caso de uso, de un proyecto que tenía por objetivo desarrollar un modelo de medición del impacto del turismo, en este caso cultural patrimonial, y del impacto social, medioambiental y económico en los destinos turísticos, con el objetivo de identificar cuáles son las problemáticas que surgen de este tipo de turismo, en este caso, y aportar, digamos, como decía también al principio, herramientas e instrumentos, datos y metodologías para mejorar o implementar, digamos, políticas o acciones, sobre todo, de gestión pública del territorio, ¿no? Voy a contextualizar este proyecto, digamos, de
este modelo de medición, que además está disponible en la web y está disponible para quien quiera tener, digamos, más información, más que información, cómo poder aprovechar de ello, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, bueno, tenía aquí un contexto muy general, introductorio de cuál es la viabilidad turística de los destinos culturales patrimoniales, que esto es una convención, digamos, a nivel mundial y de los expertos, tanto académicos como profesionales, de cuáles son los tres grandes ejes de viabilidad de un destino patrimonial, ¿no? Que muchas, en principio es tener una gran atracción patrimonial, pues, tipo pirámides de Egipto, Machu Picchu, eh, bueno, ahí en Galicia tener Santiago, por ejemplo, es una gran atracción patrimonial. Otras veces es que ese patrimonio esté cerca de una gran ciudad que atrae mucho turismo y a la vez eso permite que se visiten, digamos, recursos a lo mejor menos atractivos que son grandes conocidos a nivel de patrimonio mundial, pero que el hecho de estar cerca permite que también sean viables, ¿no? Y por último, en destinos más consolidados, pues sobre todo de playa en España o algunas ciudades de turismo patrimonial, pues el hecho de, como un recurso, digamos, complementario a la actividad turística. Bueno, esto es una contextualización muy básica, voy a intentar pasar para no perder mucho tiempo, cómo está el mercado, ese tipo de cosas, digamos que, bueno, aquí veis, por ejemplo, a nivel europeo, pues lo más visitado, el monumento, digamos, o el recurso patrimonial más visitado es el Palacio de Versalles, quizá por esta función que decía al principio de estar cerca de una gran metrópoli, ¿no? Cuando decimos que Francia es el primer destino turístico del mundo, en realidad podemos decir que es París, ¿no? Más que Francia en conjunto, ¿no? De alguna manera. Entonces, como vemos, por eso los primeros recursos patrimoniales visitados son dos, uno cerca de París y otro dentro de París. Incluso el cuarto también lo es, ¿no? Los actores, bueno, esto es como hemos identificado en el proyecto este que hemos realizado el año pasado, hemos identificado cuál es esta palabra que ahora se usa un poco para todo, ¿no? Del ecosistema de actores que interactúan dentro de lo que es un destino, en este caso, cultural. Bueno, ¿qué es Segitur? Segitur, ahora mismo voy a plantear las dos grandes actuaciones sobre las que estamos trabajando desde los últimos años y desde este último, o quizá en el puro presente. Por un lado es este modelo de destino turístico inteligente, ¿vale? Que pone aquí digo la ciudad, pero en realidad el destino, ¿no? Como tal, no tiene por qué ser básicamente una ciudad. Y luego la otra gran actuación que probablemente muchos de los presentes ahí, eh, por lo menos habréis oído hablar de ello, que es que es más técnico, es la plataforma inteligente de destinos, ¿no? Que es una gran plataforma de servicios que se está desarrollando en este momento, ¿no? Se ha iniciado hace poco, se licitó durante este año, se adjudicó en este verano y ya se está empezando a trabajar en ello, que es, a la vez se licitaron también o se convocaron unas ayudas para desarrollar servicios dentro de esta plataforma a los destinos, miembros de la red. ¿Vale? Ya se está trabajando en ello. Entonces son las dos grandes actuaciones. Por un lado, el modelo de TI, no me voy a extender mucho, 5 ejes, cada uno de esos ejes lo que se trata es de cómo, siempre decir que el modelo de TI no es un objetivo en sí, no se trata de tener una etiqueta o de tener un certificado, sino es un modelo, es una metodología para cómo yo, mi destino, puedo orientarme y tener un referente, digamos, metodológico de cómo, a la hora de intervenir públicamente en la gestión de los servicios, cómo mejorarlo, ¿no? Pues cómo intervengo en la parte tecnológica, cómo intervengo en la parte de accesibilidad, si voy a ejecutar acciones de accesibilidad turística en el destino, sobre qué me puedo referir, ¿no? Entonces siempre le decimos a los destinos, yo hablo muchas veces con destinos pequeñitos que dicen, pero es que esto es muy complicado de llevar, no te obsesiones con el objetivo, sino con el método, ¿no? Y cómo cuando vas a actuar en algo, pues tener ese referente, pero hay que verlo de esa manera, ¿no? Estos son los requisitos, bueno, pues ahí hay muchos indicadores, todo. Nuestra función es principalmente técnica, no tenemos competencias, digamos, de actuaciones de gestión, entonces siempre es, pues lo que decía, instrumentos, herramientas, datos.
Bueno, como veis ahí en realidad esto va evolucionando cada día y aquí tenemos 440 destinos, en realidad ahora hay 448 destinos que forman parte de la red. Prácticamente todos los destinos que podéis imaginar más o menos turísticos en España forman parte de la red. Hay muy poquitos que consideremos que son turísticos y a lo mejor no forman parte. Y forman parte siempre entidades locales, entidades supramunicipales, comarcas, mancomunidades, etcétera, y luego las diputaciones provinciales y los cabildos y los consejos insulares en el caso de Baleares. También forman parte, aunque no son miembros titulares, son los miembros institucionales, las empresas y los observadores internacionales. Entonces, es una red bastante amplia que lo que busca es esas interacciones, sinergias entre los miembros y también el que nosotros le podamos ir aportando, lo que decía, ¿no? Esos instrumentos, esas metodologías. Dentro de la red se han constituido, pues ahora mismo hay hasta 9 grupos de trabajo, que lo que hacen es interactuar entre ellos, tener reuniones periódicas, intercambiar información, intercambiar experiencias, proponer acciones. Bueno, uno de ellos es el de patrimonio cultural. Hay otro del Camino de Santiago, o sea que hay 2 que os afectan. Tenemos el de las diputaciones, etc. El trabajo de patrimonio cultural, bueno, ahora lo coordina, siempre lo tiene que coordinar una entidad miembro de la red, sea pública o privada, y en este caso, digamos que lo coordina la Fundación Santa María Real, siempre con la intervención de alguna de las personas técnicas de Segitur, ¿no? Bueno, aquí ahora mismo están participando 39 miembros, 63 participantes, puede ser que haya 2 personas, 3 personas de un mismo municipio o de un mismo destino que están participando en el grupo de trabajo. Todo el que quiera tener información sobre esto, siempre disponibilidad absoluta por nuestra parte y no hay ningún impedimento a proporcionar información y siempre invito a los destinos a que participen en el grupo de trabajo y le den más riqueza todavía, ¿no? El segundo aspecto, la siguiente intervención después del modelo de TI es esta, yo empecé a decir famosa, pero probablemente famosa para mí o para nosotros que estamos todo el día con ello, ¿no? Pero también, bueno, ya dentro del sector y sobre todo de los destinos, pues es bastante conocido, ¿no? Esta plataforma inteligente de destinos que está financiado por como muchas cosas ahora mismo en España, ¿no? Por los Next Generation, por los PRTR famosos, que a veces hasta olvidamos lo que significa esto de PRTR, ¿no? El plano de recuperación y transformación y resiliencia. Y la plataforma inteligente de destino que trata es de proveer de una serie de servicios comunes, unos servicios opcionales, en toda esta interacción entre el viajero, el destino y las empresas. Supongo que luego hablaremos de este tema tan de actualidad, de la masificación, la turistificación, etcétera. Pero lo que nosotros buscamos es cómo damos instrumentos y cómo aportamos información, datos, sobre todo, para lo que es una percepción muchas veces sea una constatación, digamos basada en el dato, ¿no? Si lo es o no lo es, porque a veces tenemos una percepción que puede ser, digamos, sesgada, ¿no? Ahí tenemos toda la plataforma de servicios. Bueno, esto se divide técnicamente en un nodo central que lo que hace es toda la gestión de todos los servicios comunes, opcionales y toda la parte técnica, digamos, de espacios de datos, de compartición de datos, de compartición de herramientas, toda la parte tecnológica, etcétera. Ahí está todo el centro. Hay 20 servicios o módulos comunes. Luego dentro está el sistema de inteligencia turística que da servicio a todos los destinos. Ahora cualquier destino puede solicitar a Segitur tener ese SIT, ese sistema de inteligencia turística gestionado desde Segitur, pero con datos que nosotros aportamos y añadiéndole datos propios de cada destino. Dentro de esa gran plataforma, y voy centrándome ya en esto del turismo, del caso de turismo cultural, hay otra parte que, digamos, por un lado están los módulos comunes, servicios comunes, por otro lado tenemos los servicios opcionales, que son los que ahora se han subvencionado para que se desarrollen por parte de los destinos, y hay otro apartado, digamos, otro gran
otra gran pata de esta mesa, que es lo que llamamos casos de uso o servicios entornos de computación. Básicamente se trata de elementos temáticos, ¿no? O segmentos dentro del sector turístico. Pues como ves en la lista, hay un montón de cosas. Hay unos que son más transversales, como es cómo medimos los flujos turísticos dentro de un destino, las cuestiones relacionadas con la accesibilidad, con las ontologías, la medición de los impactos de los eventos, festivales musicales, eventos deportivos, etcétera, y luego otros que denominamos más de producto, ¿no? Pues el enoturismo, el turismo deportivo, el turismo MAIS, el turismo cultural patrimonial que está aquí incluido, etcétera, ¿no? Y dentro de ese ámbito aquí vemos los que ya se han ejecutado y los que están en ejecución. Se han ejecutado hasta ahora 14 casos de uso, que sois los que ves en la parte de arriba. Ahora se están ejecutando 5, son el turismo de salud, la multimodalidad del transporte, el turismo ecuestre, el termal y el turismo me falta uno. Y no sé cuál es. El de mascotas, perdón, que no lo veía. Y ahora mismo estamos a punto de adjudicar 2 casos de uso nuevos, que son el turismo religioso y el turismo azul. Y a punto de licitar uno último, que yo creo que será el último que se licite ya dentro de este ámbito, es el turismo de compras, ¿no? Vamos a pasar ahí. Bueno, el caso de turismo cultura material, y voy a ir intentando ser breve. De todas maneras, esta presentación la tendréis disponible y si alguien quiere disponer de ella, no hay ningún problema y se puede compartir, ¿no? Básicamente lo que se trata es de esto, ¿no? De desarrollar una metodología que permita identificar cuáles son las problemáticas del desarrollo de este tipo de turismo en un destino turístico y aportar los instrumentos para cómo implementar acciones de gestión de servicios públicos que apoyen, digamos, a la mejora de estos 3 ejes, ¿no? de impacto, ¿no? Que decimos, el impacto social, el impacto económico y el impacto medioambiental. Un poco el desarrollo del modelo se basa en esto, ¿no? Un paso primero, identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son los retos a poner en marcha, ¿no? A superar. En segundo lugar, definir cuáles son los datos, qué fuentes hay, qué datos dispone el destino, cuáles no se disponen, cuáles son los datos que no existen y sería pertinente obtener. Y a partir de ahí desarrollar un sistema de indicadores. Todo eso basado en una metodología y al final siempre pues, va a haber, digamos, lo que llamamos un visualizador o más una herramienta, digamos, de análisis y explotación de esos datos a través después de una visualización en cuadros de mando, etc. Básicamente, se identifican las problemáticas siempre con esta conexión con la perdón, con el modelo de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Siempre estos 5 ejes están, digamos, rotando o pululando por ahí alrededor de todas las metodologías que definimos, ¿no? Pues estos famosos 5 ejes de la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. Entonces, identificamos cuáles son las problemáticas en esos ámbitos que afectan al turismo cultural en un destino. A partir de ahí, ¿cuáles son los retos? Vale, pues aquí tenéis cuál es el estado de conservación de los recursos culturales materiales, monitorizar la sostenibilidad, cuáles son las visitas, etc. A partir de ahí definimos unos indicadores, ¿vale? De ahí, bueno, unos indicadores de destino y unos indicadores del recurso, en este caso en la metodología del turismo cultural. Aquí es un ejemplo de lo que es cómo se define un indicador, ¿no? Cuál es el reto que trata de medir, cuál es el indicador y los subindicadores. Pues, por ejemplo, una oferta de recursos culturales materiales visitables, pues luego hay un subindicador que es medir pues, el número, la cantidad, etcétera, de patrimonio cultural visitable, equipamientos, cuáles son los itinerarios, etcétera. Eso en cuanto a oferta, ¿no? Esto es un ejemplo de uno. Todo está disponible en la web de Sefitur. Hay
una página específica para cada caso de uso, con toda la documentación general, los indicadores, el modelo de datos, etc. Un punto fundamental aquí es la parte ontológica, es decir, la semántica. Es decir, que todos llamemos a las mismas cosas de la misma manera, a nivel genérico, no hablo idiomático, sino genérico, que todos identifiquemos pues todos de la misma manera, igual que desde hace muchos años la OMT, bueno, ahora lo que es ONU Turismo, siempre ha hecho tesauros para que todos llamemos de la misma forma a los visitantes, que es un visitante, que es un turista, que es un excursionista y todo eso. Todas estas cosas, que todos llamemos destino a lo mismo, etcétera, pues igual pasa cuando se generan metodologías de este tipo, ¿no? Entonces hay un modelo ontológico que es central, es uno de los ejes principales de lo que hablaba antes de esta plataforma de destino. Bueno, aquí veis cómo es esto, ¿no? De un modelo de datos, todos los datos que se generan y a partir de ahí se identifican indicadores y cómo todo se organiza a través de la parte semántica, ¿no? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la herramienta de análisis, se hace un prototipo. Las herramientas están también disponibles para que los destinos las puedan utilizar. De hecho, en algunos casos estamos todavía desarrollando, ampliando lo que se ha desarrollado en el proyecto y mejorar incluso estas herramientas siempre que haya un destino que esté interesado en implementarlas para adaptarlas a que puedan ser implementables en ese destino. En este caso, cada caso de uso luego se trabaja con varios destinos colaboradores, son entre 5 o 10 destinos que participan en el proyecto y luego siempre se valida el modelo en 2 o 3 destinos, adaptándolo a ese destino para ver cómo sería la implementación en un destino concreto, ¿no? Y bueno, al final se valida esta metodología con esos destinos y vemos pues, un poco cuáles son las soluciones propuestas a veces para... Una cosa muy importante que siempre decimos, es importante en general, es que cuando decimos el tema de los datos, una cuestión clave es identificar qué datos existen, por ejemplo, en un destino y que tiene disponibles y que ya recoge, pero también para identificar qué indicadores serían relevantes y pertinentes en ese destino, pero de los que no se dispone de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos esos datos? Pues a veces dice, bueno, pues vamos a poner, bueno, la moda siempre se dice poner sensores o cámaras o no sé qué, puede ser otras cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, cómo implementamos metodologías o técnicas para recoger datos que sean pertinentes a la hora de identificar y medir esos indicadores, ¿no? Y hasta aquí. He ido un poquito rápido, pero yo creo que era importante contextualizar y bueno, luego en el debate, pues cualquier cuestión estoy dispuesto a Sí, muchas gracias, clarificar. César. Es verdad que es complejo mostrar, ¿no? Sistemas que bueno, son tediosos de recogida de datos. Creo que ha quedado explicado de una manera muy intuitiva. Y recojo una recomendación que hacías y que intentamos aplicar y que hemos comentado muchas veces y en la que insiste también la Dirección General de Patrimonio, ¿no? Y es que no nos obsesionemos tanto con el objetivo, que en nuestro caso es alcanzar la inclusión en esa lista Patrimonio Mundial, y que nos centremos más en el método que tanto nos está aportando, ya inicialmente esa declaración BIC, y un plan de gestión que es una guía de ruta para el territorio impagable, ¿no? Que si tuviésemos que abordarlo con recursos propios sería irreal. Vamos ahora con el último de nuestros relatores, Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de Coruña, cuando quieras. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Desexarlle toda a sorte do mundo a Ribeira Sacra e que podamos incrementar a lista de Patrimonio Mundial, e moitas grazas a Irradia por convidarme a participar. Vou cambiar de lingua, que por certo é un patrimonio que debemos cuidar e que nestes momentos os datos non son demasiado positivos, en deferencia a los dos participantes en la mesa. E a mí me gustaría empezar por dos palabras. Por una que utilizó la directora xeral de Patrimonio, por el itinerario, que me parece lo más divertido, lo más interesante y lo más rentable para los territorios cuando se emprende un viaje hacia la consecución de un objetivo como es un sello de patrimonio mundial. Y otra, que a nivel turístico es la que a mí seguramente más me preocupa, que dijo Mario, que se refirió a la capacidad de carga
que debería tener Ribeira Sacra de cara al futuro, ¿no? Y yo creo que en Galicia, y voy a repetir bastantes datos del director general de Merelles, porque coincidimos prácticamente en el diagnóstico y seguramente en la medicina que hay que utilizar de cara al futuro, en Galicia, en principio, tenemos una línea de partida muy positiva para el turismo. Creo que tenemos capacidad de carga, estamos todavía en crecimiento, estamos en una cifra de turistas que ya nos convierte en un destino maduro y consolidado, pero es todavía una cifra razonable y podemos seguir promocionando territorio y buscando, seguramente que es uno de los grandes retos, diseminar o expandir el turismo que nos llega por el territorio que todavía no es territorio turístico de primer nivel. A mí me gustaría retrotraerme un poco en el tiempo para pensar de dónde viene todo esto, porque a veces parece que los únicos que tienen que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible somos los que trabajamos en turismo. El problema parte de un horizonte temporal, año 2030, donde la comunidad científica vaticina que vamos a estar en los 10.000 millones de personas viviendo en el mundo y que nuestro sistema de consumo, de alimentación, colapsa. De ahí que todos tenemos que reducir de una manera sostenible el crecimiento. Y de ahí parte todo. Si vamos a no hace tanto tiempo, en el año 2019, en Fitur, el reto y el barómetro de la Caixa marcaba, el gran debate del sector profesional ya estaba en los medios de movilidad a la hora de hacer turismo. La crisis de los cruceros, la crisis de la aviación y el tren como seguramente el medio más competitivo a la hora de enfrentarnos a configurar un itinerario turístico, un periodo vacacional. En aquel momento había una chica que estaba de moda, Greta Thunberg, que recorrió todo el mundo de alguna manera alertando del problema del cambio climático. Bueno, salimos de Fitur en enero, en marzo, en abril estábamos encerrados en nuestras casas y los objetivos del turismo pasaron a ser otros diferentes. Pasaron a salir lo menos dañados posibles de la crisis sanitaria y de la pandemia mundial. Y se olvidaron un poquito los objetivos de desarrollo sostenible. Pero el 2030 sigue estando ahí. Sigue siendo el momento en que la población mundial llegue a los 10.000 millones de habitantes y todo esto colapse. ¿Qué puede hacer el turismo? Ayudar. Yo no sé si la palabra sostenibilidad se puede aplicar a alguna actividad humana tal como muchas veces la contamos. Yo creo que hay que buscar el equilibrio entre lo que se puede regenerar y lo que podemos consumir. Y ahí está la sostenibilidad. Y el turismo efectivamente puede ayudar haciendo o poniendo en práctica modelos de turismo más humanos, más sostenibles, a una escala más pensada para el territorio que pretende de alguna manera vivir de esa actividad, pero no puede arreglar seguramente por sí solos los objetivos. Yo, cada vez que se habla de turismo, medio ambiente y sostenibilidad, a mí me da la sensación de que en una buena medida se está hablando de movilidad turística. Y ese es un tema que los que nos dedicamos a la promoción, a la planificación, pues bueno, podemos ayudar, podemos alertar, podemos concienciar, pero seguramente no podemos arreglar, ¿no? Antes hablaba la directora general de que para Ribeira Sacra hay una especie de comisión interdepartamental donde de alguna manera se ponen en cuestión todos los puntos de vista y se buscan las medicinas que hay que aplicar en el territorio para cada uno de sus problemas. Yo creo que uno de los grandes problemas que va a ocasionar que tengamos un turismo de un modelo en el futuro o de otro modelo va a ser las soluciones de movilidad que se puedan aplicar a nivel mundial, a nivel global y las que podamos después aplicar en nuestros propios territorios. Yo voy a tratar de decir lo que estamos haciendo nosotros para ayudar o para converger en los objetivos de desarrollo sostenible en el territorio de la provincia de Coruña. Bueno, todo el mundo dice que de cara al 2030 el gran reto a nivel de alimentación será que 1/3 de lo que comemos salga del mar, por lo tanto el futuro basta. Hay gente que busca en otros planetas el futuro y creo que el futuro está en la despensa submarina que tenemos. Entonces, nosotros, el director se refería a la franja costera de toda Galicia, yo me voy a referir a Provincia de Coruña. En Provincia de Coruña tenemos 956 kilómetros de costa.
nada menos, más que algún litoral de las Islas Canarias y Baleares. Por lo tanto, para nosotros la costa es, de alguna manera, el territorio más sensible que tenemos que proteger más y mejor. Siempre hemos defendido en Diputación, por lo menos desde que a mí me toca gestionar turismo, que nuestro plan estratégico siempre es el plan estratégico de Xunta Galicia y trabajamos bien en lo que más nos gusta del plan estratégico, en lo que somos capaces de coincidir más o en complementar las acciones que hace Xunta Galicia en nuestro territorio. Nosotros hemos decidido centrar en nuestra promoción turística, primero, a nivel de promoción, los espacios que seguramente tenían más capacidad de crecimiento porque estaban a nivel turístico un poco más bajos o por debajo del ranking medio. De nada sirve hacer promoción de Santiago de Compostela. Es un tótem turístico internacional, todo el mundo va a llegar. Seguramente lo que hay que hacer en Santiago de Compostela son otras cosas. Nosotros hemos promocionado como primer nivel un geoparque mundial, un sello UNESCO para Ortegal. Hemos tardado 5 años en que se nos concediera y siempre lo hemos trabajado desde un punto de vista de buscar la sostenibilidad turística en destino. Es decir, promocionar territorio, pero sabiendo que el territorio tiene que tener 3 factores fundamentales. Asentar población, no seguir perdiendo población, dar oportunidades a la población local y no perder identidad. Y con todo esto, atraer gente y atraer gente que proteja el patrimonio. Porque yo creo que, a pesar de lo que puedan pensar y de lo que se habla algunas veces, el turismo ayuda y ayuda mucho a proteger el patrimonio, si es que se planifica correctamente y si es que la comunidad local ve en ese patrimonio un factor de rentabilidad. Eso, por lo tanto, ahí sí podemos ayudar. Y estamos trabajando en ese sentido en Ortegal con un plan de sostenibilidad turística en destino, un geoparque, como decía antes, en el Eume, un parque natural, uno de los parques más importantes del bosque atlántico mejor conservado de Europa, donde estamos coordinándonos también con Xunta Galicia. Nosotros vamos a planificar una movilidad más responsable dentro del parque. Después la dirección del parque y la gestión del parque le corresponde a la comunidad autónoma como administración competente en la materia, pero creo que todos tenemos el objetivo de generar flujos que no acaben destruyendo el valor patrimonial del propio parque. En el Anllóns, como decía Mario, que es un río de Costa da Morte, de Bergantiños concretamente, donde tenemos otro plan de sostenibilidad turística que pretende proteger el río, no pretende tener una actividad extractiva del río, una actividad de aumentar la densidad del turismo sobre el río, sino abrir el río a la comunidad local y proteger el río de acciones que en otros tiempos tuvimos que sufrir. Se van a buscar sensores que nos alerten de la calidad del agua, que podamos en algún momento paliar de alguna manera un vertido que se pueda dar, pero también que se pueda aprovechar el río socialmente para hacer deporte, para vivir de cara al río sin planificar grandes infraestructuras que de alguna manera puedan incluso dañar el paisaje o dañar el propio río, la conservación del propio río. Estamos trabajando en la recuperación de un camino, de una vía férrea que se va a convertir en vía verde o que ya es una vía verde, pero se están aún ejecutando varios tramos que discurre entre A Coruña y Santiago, la vía verde Santiago-Tambre-Lengüelle, que cuando esté terminada va a ser la vía verde más larga de Galicia, la primera en la provincia de A Coruña. Estamos trabajando también en el patrimonio histórico de Ferrol y en las baterías de costa, patrimonio militar, una buena muestra también del que el turismo puede ayudar a recuperar patrimonio, ponerlo en valor, seguramente con una actividad totalmente diferente para lo que fue configurado, pero que yo creo que para la ciudad de Ferrol, que como ha dicho el director, para mí es la gran joya escondida del patrimonio de la provincia de Coruña, un barrio de la Magdalena que es una pasada y que además está enclavado Ferrol en un espacio natural absolutamente fantástico. Toda esa costa ártabra también vamos a actuar ahí con las baterías de costa y con el patrimonio histórico de Ferrol. Y con todos estos proyectos lo que intentamos son 3 cositas o 4 casitas muy sencillas. Conservación de espacio y de patrimonio que en este momento está en desuso y
corre el peligro de seguir deteriorándose. La gestión de flujo, evitar que toda la gente se nos vaya hacia Compostela o a Coruña o hacia puntos muy concretos del territorio y que descubra en buena parte otros territorios que tienen mucho que ofrecer. La distribución de la riqueza turística, es decir, que lo que genera el turismo, que no lo genere únicamente en los espacios urbanos y en las grandes cadenas de valor de la economía turística, sino que se reparta entre la pequeña economía rural de todo el territorio y generar oportunidades, como decía antes, para la población local y para que la gente no siga manteniendo ese éxodo hacia las ciudades, sino que pueda emprender, trabajar y generar oportunidades y dar servicio al turismo, generar oportunidades dando servicio al turismo y sobre todo con una función que nosotros intentamos llevar de la manera más beligerante posible y a ver si lo digo bien para que no se enfade nadie. Creo que tenemos un reto a nivel turístico que también está en que se distribuya mejor la riqueza, es decir, que la gente que trabaja en turismo tenga cada vez mejores condiciones y mejores salarios. Seguramente si somos capaces de coger esa dinámica, paliaremos en algo la crisis de mano de obra que hubo en el sector en esta temporada, no solo a nivel de Galicia, sino a nivel general. Y eso es el ámbito en el que actuamos e intentamos hacer cosas con la máxima que se lleva utilizando ya un montón de años de pensar globalmente y actuar localmente. Yo creo sinceramente que a veces, antes falaba Artal de que el turismo está demonizado, y yo creo sinceramente, y lo digo así, lo he repetido en muchas ocasiones, creo que a veces aquí en Galicia importamos seguramente debates y discursos de otros territorios a nivel mundial, porque a nivel debates son atractivos y los asumimos, pero aquí sinceramente yo creo que aún estamos en un punto donde ciertos debates no tienen sentido. Es cierto que en momentos puntuales del año, padecemos de la masificación en puntos muy concretos, pero tenemos aún, como decía antes, una capacidad de carga muy grande. Eso no quiere decir que no estemos viendo ya la punta de iceberg de algunos problemas que tenemos que solucionar y que son retos para todas las administraciones y que creemos que hay que ponerles la prueba para intentar atajarlas lo antes posible. La carestía de la vivienda y la dificultad del acceso a la vivienda y la proliferación de la vivienda de uso turístico puede ser una de ellas. Seguramente la invasión del espacio natural de sitios muy sensibles por parte del turismo camper y de las autocaravanas puede ser otro de ellos. Y creo que la crisis de mano de obra en el turismo, yo creo que es una preocupación que nos tiene que ocupar durante el tiempo que tengamos por delante para gestionar. Y voy acabando. De todas formas, yo creo que hay maneras a lo mejor un poco más drásticas de solucionar algunos problemas sin ir a las grandes recetas con un montón de hitos que tenemos que cumplir que a veces lían a la población. Artal también hablaba de educar. Yo creo que tenemos que educar y, sobre todo, concienciar a la gente de que esto de la crisis planetaria no es una cosa menor, que hay que estar todo el mundo invirtiendo tiempo en intentar atajarla. Pero yo creo que a veces a la gente la liamos con un vocabulario y con una jerga que les es muy difícil de entender y hay que facilitar las cosas. Yo creo que aquí, y he visto las preguntas que podían surgir a continuación, aquí muchas veces se convierte la anécdota en noticia. Y este verano hemos estado despertándonos todos los días en la prensa con anécdotas convertidas en noticia. Y desgraciadamente la mayoría de las anécdotas tenían que ver con el turismo y eso que llaman la turistificación. Yo creo que no debemos permitir que pasen estas cosas y creo que hay algo que hacemos terriblemente mal las personas que nos dedicamos al turismo en la administración pública y es a contar la cara buena del turismo. A veces se nos olvida que efectivamente el turismo, como toda actividad humana, deja una huella en el territorio y no siempre esa huella es buena y hay que intentar solucionarlo. Pero el turismo en mi provincia, y mejoro los datos del director a nivel general de Galicia, en mi provincia representa el 12% del PIB, o el 12,5%, y el 14% del empleo neto en el territorio, con un empleo neto que
es mayoritariamente joven y femenino, que son dos de los sectores que continuamente están en crisis. Por lo tanto, esto que se dice fácilmente de para parar todo esto vamos a parar el turismo, a mí me parece que bueno, es hablar por hablar. Habrá que modelar y buscar métodos de turismo que no sean tan agresivos con la comunidad local, que sean más beneficiosos para distribuir la riqueza y que sirvan para generar seguramente mayores oportunidades para el patrimonio tanto histórico, cultural, como para el patrimonio paisajístico. El reto está ahí, yo creo que el turismo puede ayudar. Lo que está claro es que yo este año me he ido de vacaciones a Delfos. En la Grecia clásica, la gente iba al Monte Parnaso para contemplar los Juegos Olímpicos de Delfos. Estoy hablando de 4, 5, 6, 7 siglos antes de Cristo. Hoy seguimos yendo a Delfos. La gente va a viajar. La gente va a viajar. Y el debate está, y aquí acabo, en que yo escucho a mucha gente que dice que no hay que viajar, pero ellos se siguen guardando en su bolsillo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, el turismo tiene una parte mala. Si vivo en el casco histórico de Compostela y me llegan, bueno, por el Camino de Santiago miles de personas durante el mes de agosto, a lo mejor me siento un poco incómodo. Pero cuando desaparece esa gente, la cosa se pone mucho más fea. Vivimos en un momento donde estaba muy complicado viajar y había un montón de gente que en ese momento se dio cuenta de que su economía dependía de una manera altísima de que la gente viaje. Entonces el reto es viajar mejor y a tener un turismo mejor. El reto que vamos a tener las administraciones. Y seguramente que Galicia, insisto en la cifra, 7 millones, aún estamos en una cifra de turistas, bueno, que aún puede crecer algo más. El reto está en traer menos y que sean mejores. Ahí está, pero ahí nos tenemos que, de alguna manera, embarcar tanto las administraciones públicas como el sector turístico. Nada más. Pues sí, totalmente de acuerdo, José, que el impacto positivo del turismo está a años luz de los impactos negativos y bueno, si lo llevamos y lo localizamos en un espacio como Ribeira Sacra, creo que todos somos conscientes de que el futuro de este territorio pasa por el vino y el turismo, indudablemente, y si no sería uno más de esos espacios rurales que está abocado a la despoblación y a la práctica desaparición. Y sí, uniendo un poco con la intervención de José, había varias cuestiones que habíamos planteado, no creo que nos dé tiempo a abordarlas todas. José sí explicó y puso ejemplos concretos, ¿no?, de estrategias o acciones que se están llevando a cabo a nivel provincial en Coruña. Y sí que pediría ahora a Artal y al director de turismo, ¿no?, que en la medida de lo posible también nos concretasen algunas de las medidas que a veces no llegan a la población. No vemos muchas veces en los programas electorales, ¿no?, muchísimas acciones, medidas y compromisos, pero aún todavía es difícil percibir, ¿no?, este tipo de estrategias, aunque somos conscientes y por vuestras intervenciones de que el compromiso está ahí y es patente, pero que sí intentemos concretar, ¿no?, algunas de esas medidas a nivel, en este caso, con Artal de Formentera y después a nivel de Galicia, porque sin duda, como decía José, y aunque estemos todavía lejos de esa masificación, lo cierto es que los medios de comunicación dedican cada vez más páginas y más minutos a hablar de esa problemática y, bueno, los cargos políticos, ¿no?, y los cargos institucionales tenéis mucho que decir en ese sentido, aunque la responsabilidad, por supuesto, es compartida. Sí, pues bueno, a ver, nosotros estamos tomando medidas, pero bueno, es verdad que el tema de la masificación turística, por lo menos en nuestro territorio, en Formentera, no es tanta, ¿no? Creo que está mucho más masificado, por ejemplo, Madrid cualquier día del año que Formentera en pleno agosto. Pero sí que es verdad que bueno, ya temas como las carreteras, el acceso a determinadas playas en concreto, ya encuentran algunas problemáticas y sobre todo es la gente de aquí y muchos de los que nos visitan y nos han visitado durante muchos años, porque la gente que visita nuestro territorio, por suerte, es gente muy recurrente.
y tenemos la comparativa de siempre el típico comentario de hace años esto no estaba tan así. Pues el mundo ha cambiado mucho. En Formentera se han aplicado varias medidas partiendo, por ejemplo, de la limitación de la entrada de vehículos. Nosotros somos una isla y nuestra única puerta de entrada es el puerto que nos conecta con Ibiza y una vez al día y no todo el año con Denia, que tiene un barco directo. Entonces no tenemos aeropuerto y la gente tiene que pasar sí o sí por el puerto de Formentera, que es el puerto que se encuentra en La Sabina. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en que los meses de más concentración turística, este año me parece que era desde mayo hasta septiembre, se impone un control, ¿no? Porque no me gusta hablar de prohibiciones, porque las prohibiciones al final es muy fácil decir prohíbe y ya está, ¿no? El mérito de la administración es administrar y administrar para mí es regular, no solo prohibir. Entonces se regula la entrada de vehículos a motor durante esos meses con un sistema que tú reservas a través de la página web, formentera.eco, y tienes la posibilidad de elegir los días en los que estás pagando una pequeña cuota, que me parece que este año se subió un poco, que eran, no sé si 3 euros y algo para las motos y 6 euros para los coches al día. Entonces, al final es una forma de también concienciar un poco del hecho y la necesidad que tenemos de poner un límite, porque nuestras carreteras, al final tenemos carreteras muy pequeñas, carreteras de un solo carril por toda la isla, no hay autopistas, la carretera principal tiene 19 kilómetros, entonces también luego tenemos el problema del parking, no todo el mundo puede traer su vehículo, porque además también hay empresas de vehículos en Formentera y bueno, todo al final lleva lo mismo. Pero las limitaciones no solo tienen que venir en cuanto a los vehículos, ¿no? Porque al final si dejamos que venga gente y la gente no tiene vehículos, también hay un problema, ¿no? Y en un sitio como es nuestra isla, que al final son diferentes pueblecitos, por así decirlo, y playas que aunque estén cerca, requieren de un vehículo para acceder a ellas, se tiene que decidir si se limita de verdad en la entrada a vehículos, también se tiene que limitar la entrada a personas. Nosotros a personas directamente no lo podemos limitar, hay normativas europeas y reglamentos que van en ese sentido, eh, pero sí que se puede limitar el número de plazas turísticas. Las plazas turísticas en la isla y bueno, en general en todo Baleares se bloquearon desde el año 2022 hasta que cada uno de los 4,6 de las islas decidamos que hemos establecido un número según una capacidad de carga, según los estudios técnicos que se puedan hacer, tanto internos como externos. Y en ese momento hay una bolsa de plazas turísticas que ahora mismo en Formentera es de unas 20.000 plazas turísticas para todo el territorio, pero que no están todas ocupadas. Entonces el trabajo ahora está en decidir si de las que no están ocupadas se quieren de alguna manera volver a lanzar al mercado o no. ¿Qué pasa? Si tú ya dices que no darás nunca más plazas turísticas, fomentas que el que ya la tiene pueda subir el precio. Entonces, también corres el riesgo de ahuyentar un poco al turista y hacer un daño que no sería irreversible, ¿no? Porque luego siempre estás a tiempo de bajar los precios, pero en marketing siempre se dice que conseguir un nuevo cliente cuesta 5 veces más que mantener uno. Entonces, si ya tenemos una buena una cantidad que hasta el día de hoy nos ha traído tanta prosperidad, es importante no pillarle o no presionarle con un incremento de precios que ya de por sí se está dando en el mercado, ¿no? Se está dando por las crisis de Ucrania, que parece que todo lo que se producía en el mundo venía de Ucrania, por las guerras a nivel internacional, por la pandemia y otra serie de factores que ha hecho que los precios suban mucho. Es verdad que los precios de la isla ya tienen un sobrecoste por la doble y triple insularidad, que es que todo tiene que pasar por Ibiza, los camiones de carga y de mercancías, de mercaderías, todo tiene que hacer una doble escala, entonces eso tiene un coste adicional para el transportista que se refleja al final, como no, en el cliente final. El cliente final que también es el residente. Entonces, subir los precios será la consecuencia lógica de limitar la oferta. Y limitar la oferta al final lo hacías
para estar mejor. Si lo que es lo que hablábamos antes, o lo que yo comentaba, los 3 pilares, hay que tener mucho cuidado en cómo se ponen las cosas y en la revisión a futuro de cada una de las medidas. No puedes decir nunca más daré una plaza turística o nunca más incrementaremos este. ¿Por qué? Porque al final lo que haces es decir, oye, espera, los que ya lo tenemos, aprovechamos y al final generas un oligopolio, un control por parte de los que aunque sean ahora más o menos, pero serán como mucho los que ya están, si lo limitas. Por otro lado, luego tendríamos un efecto también adverso al limitar la entrada o sea, el número de plazas turísticas que nos está pasando actualmente, y creo que en nuestro territorio por lo menos es el mayor problema, que es la gente que no pernocta, ¿no? Al final, limitas los vehículos, la gente tiene que poder moverse. Entonces, los dejas de alguna manera desatendidos. Entonces dices, limito también la gente que puede venir a la isla, pero si limitas a los que pueden dormir, pues la gente dice, pues vengo, cojo el barco por la mañana, me voy a la playa, alquilo un coche o lo que sea, me doy la vuelta a toda la isla, saturo las carreteras todavía más de lo que lo hacía el que ya pernoctaba, porque el que quiere ver todo en un día no da las mismas vueltas que el que está una semana. Y tienes una persona que deja mucho menos dinero, que te produce el mismo daño y que de alguna manera tú lo has traído. Entonces, en ese sentido tenemos también ahora un reto. Estamos, bueno, todavía no lo hemos dicho muy en público, pero estamos trabajando en medidas similares a lo que ha hecho Venecia. Por ejemplo, Venecia, para el que no lo sepa, ha impuesto una tasa turística que es el equivalente a la ecotasa de los turistas excursionistas. Excursionista es aquel que va y no pernocta. Entonces, estamos mirando cómo podemos, de alguna forma, también dentro de nuestra condición de Consell, porque no somos provincia, Baleares es una comunidad autónoma uniprovincial, de cómo podemos llevar a cabo una regulación de este sentido. Pero estamos intentando ir más allá. También estamos intentando proponer el acceso a la playa principal, que es la más famosa, la lengua de Playa de Illetas, que salen todas las fotos de la isla. Queremos intentar también poner un cupo para que la gente que pueda visitar esta playa tengan preferencia primero los que están pernoctando. Esto no es una cosa que tampoco nos estemos inventando. El tema de reservar acceso a un parque natural se hace, por ejemplo, en el Teide, se hace en playas de Italia, y al final son pequeñas medidas que hay que tomar siempre en contexto. Muchas veces nos podemos equivocar, pero sobre todo tenemos que tener la perspectiva de decir, si yo tomo esta medida, ¿qué puede venir detrás? Entonces, a la hora de políticamente, sobre todo durante la campaña del año pasado, se hablaba mucho del tema de la limitación de plazas, de reducir la bolsa de plazas, pero son temas que hay que tomar con mucha cautela, porque en el momento en que tú eliminas las plazas turísticas, puedes desencadenar una serie de situaciones que al final favorecerán a unos cuantos durante unos años, pero no traerán el bien para toda la región. Entonces, es un tema que nos gusta hablar a todos porque está muy de moda, pero que las decisiones al final tienen consecuencias que muchas veces no somos capaces de prever. Estamos ya bastante fuera de tiempo, entonces dentro de la confianza sí que voy a pedir al director que ahora en su intervención incluya este tema que sale también muchísimas veces a debate, cada vez más, porque va unida a esa masificación como una estrategia, y es el de la tasa turística, ¿no? Si se cree que es una medida eficiente. Es verdad, y lo comentaba también ahora Artal, suele recaer esa tasa precisamente en el que pernocta, bueno, porque va unida a esa reserva de alojamiento, y precisamente es el que pernocta el que más gasto realiza en el destino, por lo tanto más repercusión económica deja. Quizás en una isla, ¿vale?, al tener que acceder por un puerto y demás, es mucho más sencillo controlar e implantar una tasa para excursionistas, pero no lo es tan fácil en una zona como Ribeira Sacra o como el resto de Galicia.
Voy a pedir ahora esta última intervención. Artal ya nos ha dado su versión, ¿no? La versión desde Formentera de la parte de la tasa. Entonces, al resto, los otros 3 ponentes, para cerrar la mesa, de manera muy breve, pues algunas de las estrategias de Galicia, unido también a esta postura en relación a la tasa. Yo, abundando en lo que decía Xosé Regueira, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, pues quería decir que realmente Galicia está bastante lejos de la masificación, a pesar de que lo que circula y lo que han comprado un poco los medios de comunicación, pues son estos casos anecdóticos, muchas veces individuales, cargados también a veces de ideología, que transmiten pues una realidad que no es así. Galicia no es un destino masificado y la prueba está que el 31 de agosto, el 1 de septiembre, pues ese suflé de manifestaciones tal pues ha bajado considerablemente. También quería decir que ojo con lo que se dice y con lo que se habla, todo este bule, como decimos en Galicia, surgió precisamente en la ciudad de Santiago de Compostela hace un año, alrededor pues, del flujo de peregrinos. Quizás hace a lo mejor 3 años probablemente. Pero se consolidó el año pasado y a veces si uno viajaba fuera de aquí, las personas con las que hablaban le transmitían que Santiago era un destino saturado, uno se podía imaginar como a Venecia o a Barcelona en algunos momentos y la realidad no era esa. El turismo tiene mucho de efecto mariposa, el aleteo del año pasado son las consecuencias de este año. Santiago es el único destino urbano del norte que ha bajado de una forma considerable en relación al resto de ciudades del norte de España. En ese sentido también quería decir que bueno, nosotros, digamos, la Administración Autonómica Gallega fue probablemente la primera que trató de regular ciertos espacios. Hay que recordar el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, donde hay una limitación de acceso desde hace algunos años. Solo pueden llegar 2.000 personas diarias a través de los barcos y de las navieras que están concesionadas. Y también fue la Administración Autonómica la que reguló pues, las visitas a la Praia das Catedrais, cuando en un momento se vio que un número grande de visitas pues, podía perjudicar a ese espacio natural. También desde la Administración Autonómica, cuando la Fundación Barrié entregó a la Catedral de Santiago, bueno, al Arzobispado de Santiago, el Pórtico de la Gloria restaurado, desde la Administración Autonómica, concretamente desde Turismo de Galicia, pues organizamos en esos primeros momentos, que pudieron ser 2 meses, un turno de visitas que todo el mundo sabía que iba a hacer cola desde las 8 de la mañana hasta las 11 para ver el pórtico, iba a haber una cola de 3 horas como mínimo y todo el mundo lo aceptó. Eso pues sentó unas bases que a nosotros nos dan pie pues, a trabajar más en la regulación de flujos. Yo quería referirme al Camino de Santiago porque es en este elemento donde probablemente se haya detectado una mayor afluencia de personas, concretamente de peregrinos. Si antes los años santos eran los años en los que se registraba una mayor afluencia de peregrinos, donde se batían aquellos récords que todos conocemos, pues ahora no hace falta que sea año santo para que se batan, entre comillas, para que suba la afluencia de peregrinos. Precisamente por esa universalidad que tiene el camino y por esa querencia que tiene todo el mundo por el Camino de Santiago, sean las motivaciones que sean. Pues nosotros alrededor del camino tenemos un acuerdo con el Arzobispado de Santiago para controlar los flujos en el interior de la catedral y también para organizar las entregas de las compostelas en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino. No hay que olvidar que a Santiago de Compostela pues, llegan como mínimo 2.000 personas diarias en una ciudad de 80.000 que también tiene que soportar pues, la afluencia de esas villas, de esos
localidades del extrarradio que también generan pues, problemas a veces de convivencia en los accesos y en la movilidad, como decía José. En torno al camino, lo que estamos haciendo fundamentalmente es tratando de desestacionalizar y de desconcentrar el camino francés. El camino francés hace pocos años suponía el 75% de todos los peregrinos que llegaban a Santiago de Compostela y ahora mismo pues, está en el 68%. Hay otra vía, como es el camino portugués, que ha crecido mucho, pero nosotros nuestra promoción la estamos haciendo fuera del camino francés, en vías como la Vía de la Plata, el camino mozárabe, el camino de invierno, que pasa por la Ribeira Sacra y por aquí por Monforte, o en otras como el Camino del Norte o el Camino Primitivo. Y esta estrategia pues, nos está dando frutos porque el camino cada vez está más desconcentrado y desestacionalizado. El mes de mayo fue mejor que el mes de julio para las peregrinaciones a Compostela y el mes de septiembre pues, ha sido uno de los mejores meses de la historia de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Tenemos un plan de monitorización del camino porque nos interesa mucho saber cuántos peregrinos hacen el camino, que no sean solo los que reciben la Compostela, y para eso pues, tenemos un sistema de sensores que vamos a ampliar. Ahora mismo está funcionando en el camino francés, pero lo vamos a ampliar a otros caminos. Y aquí tengo que decir que trabajamos con Segitur. Es una pena que este plan de digitalización o la plataforma se haya saltado una de las administraciones que conforman el Estado español, que es la Administración Autonómica, pero a través de ciertos ayuntamientos del Camino Francés estamos colaborando pues, para manejar también estos datos que Segitur y en concreto la Mancomunidad de Municipios del Camino de Santiago pues, tienen en marcha, ¿no? Con lo cual creemos que trabajando así pues llegaremos a que el camino pues, bueno, deje de ser una pesadilla en algunos momentos para algunos vecinos, pero sí que es cierto que el camino, como el turismo ahora mismo, es una de las principales fuentes de riqueza de Galicia, en la que Galicia lleva bastantes pasos por delante de otros destinos que realmente están saturados y que están demasiado maduros, por decirlo de alguna manera. Y nosotros, pues bueno, tenemos todos los mimbres para no fallar, para que Galicia sea un destino sostenible, que ya lo es mucho más cuanta mayor afluencia tengamos. Muchas gracias. Entonces, nada, un minuto. El tema de la tasa turística, por no cerrar la mesa sin dejar de abordarlo, en que no podemos hacer, si no aún hacemos otra breve intervención, ¿es realmente una medida a valorar? Bueno, siempre me he considerado bastante escéptico. No sé si es buena o mala. Yo lo que creo que es una medida que deberían tomar los ayuntamientos que realmente se sienten saturados. A mí, y si me permites en este medio minuto, hay una cosa que todavía tenemos en el debe. Creo que tenemos que capitalizar mejor el turismo. Yo soy partidario de... No es normal que lleguen 300, 400.000 personas al faro de Finisterre y que eso no signifique ni un euro de ingreso por estar allí. Yo creo que alguna estrategia tendremos que tener para cobrar en ciertos sitios, ¿no? Creo que estamos regalando, entre aspas, el patrimonio tanto natural como el histórico, y que una tasa, algo que ayude a tenerlo mejor conservado, a estar atendido, etcétera, etcétera. Creo que somos los últimos en Europa que no lo hacen. Sí, en eso estamos trabajando desde la Administración Autonómica y en los presupuestos del año que viene hay una reserva para valorar o diagnosticar espacios como Fisterra, que es un buen ejemplo, saturados y en colaboración entre las administraciones e incluso la iniciativa privada, pues poner orden, si se puede decir eso. Y en cuanto a la tasa, nada, 30 segundos. La tasa turística en Galicia, pues desde la Administración Autonómica, como coincidimos también con José, la verdad es que coincidimos en muchas cosas, no vemos la necesidad de establecer un impuesto, porque no deja de ser un impuesto que incluya a toda la comunidad autónoma, porque nuestro grado
de desarrollo turístico, vuelvo a insistir, todavía no es el que necesitamos. Todavía podemos crecer más, sobre todo en la parte internacional. Lo que ha hecho la Administración autonómica es crear un tributo propio, que tiene como, no lo va a cobrar, pero ponerlo a disposición de los ayuntamientos que lo necesiten o lo crean oportuno, como decía Xosé Regueira, y en este caso solo el Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha mostrado interés por cobrar una tasa. Lo que ha hecho la Administración lo ha incluido en los presupuestos del año que viene y lo ha introducido en la ley de medidas de los presupuestos de la comunidad autónoma, y en un proceso que se enriquecerá con el aporte de todos los grupos que están representados en el Parlamento, es poner a disposición de los ayuntamientos pues una legislación a través de la cual sí que pueda cobrar y gestionar el propio ayuntamiento, que lo necesite o lo desee. Perfecto, Gracias. pues con César cerraríamos y, bueno, ¿qué nos dicen los datos de la aplicación de esa tasa, ¿no? Está claro que aquí todavía, bueno, no se considera urgente por el nivel, ¿no? Por el volumen de visitantes que tenemos, pero volvemos a insistir, por anticiparnos y saber lo que ha acontecido en otros puntos. No sé si desde Segitur tenéis algún dato que muestre si realmente es una medida eficiente. No tenemos una valoración, digamos, sí, perdón, no tenemos una valoración política, evidentemente, porque no lo somos, no somos políticos, pero sí que la constatación es que yo creo que se ha compartido aquí, ¿no? Y al final los que están a favor de la tasa y los que están en contra, los dos tienen razón, porque todo depende de las características del destino, de las necesidades que se identifiquen en ese destino, cuáles son las características de los visitantes, etcétera, ¿no? Y la posibilidad de aplicación. Luego hay otras formas de tasar, ¿no? Que puede ser, antes hablabais de Fisterra, yo que sé, no estoy diciendo que se haga eso, pero se puede poner una entrada, se puede poner un peaje cuando se llega a la carretera. Hay mil maneras de encontrar recursos para, digamos, tener una recuperación, digamos, económica, ¿no? Entonces, la tasa va a depender sobre todo, y lo que se constata en los que se han aplicado y los que no, es que al final depende de eso, ¿no? O sea, y lo más importante es que se haga con criterio, ¿no? Que se haga con criterio en el sentido de si realmente es necesaria. Yo creo que ahí sí estoy de acuerdo de alguna manera, y hay casi una valoración más personal que de la propia entidad, con lo que decía el director de turismo, es en el que es difícil aplicar medidas de este tipo a nivel muy general, ¿no? Sino que va a depender más de las características específicas del destino, ¿no? Más a nivel local, incluso de los propios recursos culturales, ¿no? Y, y luego, bueno, pues va a depender sobre todo de eso. Y en el tema de la masificación, pues igual se constata que hay una percepción y hay una percepción, digamos, sobre todo en los residentes, de que hay algo que pasa ahí. Quizás subyacente hay un problema también de otro tipo de cuestiones, ¿no? Más de frustración laboral, económica, etcétera, que ya se vivió en Francia con los chalecos amarillos y tal, que todo empezó por una tasa a los carburantes y al final aquello se olvidó y se estuvo hablando de otras cosas, ¿no? Más de temas de capacidad de gasto, de poder adquisitivo, de condiciones laborales y tal. Entonces, para nosotros lo importante es que todas esas cosas se hagan con un criterio, con un método, que los datos den fiabilidad a lo que se quiere hacer. Lo hemos vivido también con otro tipo de cuestiones que afectan a eso, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de los cruceros, que hicimos también un proyecto el año pasado, y al final igual hay una cuestión de percepción, ¿no? Si realmente los cruceros masifican o no, si hay que limitarlos o no. Pasa en otros ámbitos con otro tipo de actividades turísticas, con el propio Camino de Santiago. Yo hace 2 semanas estaba en Carrón de los Condes interviniendo también en un foro parecido, y al día siguiente yendo de Carrión a Fromista, pues sí que veía que como el camino va al lado de la carretera, pues eso es como una etapa, y no veía más de 300, 400 metros de hueco entre unos peregrinos y otros, es decir, que había bastante frecuentación. Pero eso es masificación, pues
pues primero hay que medirlo, ¿no? Realmente si eso se puede considerar masificación o no. Entonces nosotros, por eso el foco lo ponemos en generar metodologías, dar herramientas y recursos para que si alguien quiere poner una tasa turística lo haga con criterio y el que no la quiera poner pues lo haga también con criterio. Evidentemente los políticos pues tienen que aplicar la ideología porque para eso os han votado, ¿no? O les votan, ¿no? Porque la gente vota porque tiene una ideología o digamos que quieren implementar una serie de políticas que van más acordes a lo que se está votando, ¿no? Pero que todo se haga con criterio y poco más. Muchas gracias, César. Bueno, nos quedamos sin tiempo para preguntas, yo creo, pero aprovechando que tenemos ahora el descanso y por agilizarlo, están tanto el vicepresidente de la Diputación de Coruña como el director, que si hay alguna cuestión a plantear pueden aprovechar el momento del café para hacerlo, y si las hay para César o Aldar, pues las haremos llegar para que nos puedan hacer esas aclaraciones. Y nada, daros las gracias a los cuatro y nada, vamos a hacer esa pausa café. Muchas gracias, Aldar, César. Muchas Hasta otro gracias. momento.